¿Qué le pasa al IBEX? Pues nada, pues el IBEX lo tenemos en plena corrección, el mes de junio. Siempre solemos decir que un junio lluvioso trae un verano caliente, ¿no? Pues el refranero español en este mes creo que se va a cumplir, porque como veis tenemos un junio bastante lluvioso en España, para lo que es la media, y necesitamos que venga un verano caliente, que es lo que yo espero en los gráficos. Entonces, en el IBEX 35, lo tengo puesto en pantalla, si analizamos, vemos cómo vamos perforando directrices, es decir, vamos perforando ángulos de subida. Esos ángulos de subida, tarde o temprano, tienen que descansar en una corrección secundaria mayor. Y esa corrección secundaria mayor, si nos damos cuenta, la podemos tener prácticamente en la zona de 10.600, 10.700 puntos para, desde ahí, buscar mi objetivo, o sea, mi humilde objetivo que siempre digo, que son los 12.000 puntos. Así que estamos en plena corrección, vamos perforando ángulos y esos ángulos tarde o temprano nos van a llevar a una corrección en torno a los 10.600 puntos. Vale, puede caer hasta ahí, ¿no? Vale. Muy bien, pues vamos con las consultas. 91 533 1851, 91 533 1851, WhatsApp 609 224 716, 609 224 716, nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Voy con un audio enseguida. Antes dime algo de IAG. Con pocas pérdidas, las mantengo, las vendo. ¿Y una acción de aquí a final de año? Pregunta Javier. Bueno, pues IAG, precisamente esta semana estábamos los inversores esperando que se aprobara el dividendo, que lleva quitado varios años después del COVID. Todavía no han dado fecha de aprobar el dividendo, cosa que la acción no la ha sentado bien, pero viendo su estructura, para mí este gráfico sigue siendo alcista, con una corrección en el 50%, y yo sería de los que la mantendría, y es más, me incorporaría a la nueva tendencia una vez que perfore directriz correctiva. La aplicación del dividendo o la aprobación del dividendo traerá un balón de oxígeno a esta empresa. Vale. ¿Algún valor de aquí a final de año? Valor de aquí a final de año, pues bueno, viendo que los activos de viajes y ocios van a estar en máximo, seguramente en rendimiento, es decir, en las pernoctaciones, viajes, yo soy muy partidario de meter en cartera Amadeus, buscando máximos anuales y buscando también llegar a los máximos del correctivo del 2020. Vale. Vamos con ese audio. Buenos días. Mi pregunta es para el señor analista que está hoy en la mesa. Mire, tengo acciones en la compañía Merlin Properties y CIE Automóvil. Uy, ya. Muy bien, pues empezamos Merlin por Properties, sí. Venga. Vale, Merlin, sector inmobiliario, sector muy penalizado por tipos de interés, evidentemente, aunque los rendimientos son bastante buenos. Actualmente estamos en un correctivo del último impulso, porque el año empezó muy bien en esta compañía. Fijaros cómo ahora mismo el correctivo lo tenemos en 1/3. Tranquilamente el correctivo debe de recuperar un poco, inclusive bajar, sobre todo al 50%, que es una zona ya de acumulación, y volver a máximo. Yo este activo en el corto plazo lo veo bajista, evidentemente, porque está correctivo, pero en el largo plazo soy partidario de tenerlo en cartera, y sobre todo cuando empiecen a bajarlo ya de manera continua, los tipos de interés, se va a beneficiar bastante. Y la anterior era CIE Automóvil, ¿no? Vale, perfecto. CIE Automotive, sí. Muy bien, CIE Automotive, gráfico también alcista, con mínimos y máximos bastante crecientes, ¿de acuerdo? Lo que sí es cierto que el último correctivo que está dando el mercado, pues evidentemente está afectando a casi todos los sectores. ¿Buscamos un momento de entrada? Ahora mismo hay que dejar que el gráfico corrija, pero sí es cierto que ya empezamos a tener las primeras resistencias en torno a 27 euros. Yo sería partidario, por encima de 27 euros, incorporarme de nuevo en este caso a la acción, después de la terminación de este correctivo severo que actualmente lleva. Vale. CaixaBank, pregunta Antonio en YouTube. ¿Se puede entrar en CaixaBank ahora? Precio de entrada y objetivo para CaixaBank. Vale, CaixaBank, como todo el sector bancario, tanto europeo como español, pues bueno, estamos pendientes de las elecciones francesas, que nos tienen a todos un poco con el nervio en el cuerpo, ¿no? Fijaros como tenemos ahí un principio de distribución en la parte alta, ¿de acuerdo? Que sería
lo que es un correctivo lateral de este movimiento, ¿de acuerdo? Inclusive lo podríamos ver en la zona de 1/3 si los mercados siguen corrigiendo, es decir, si el IBEX 35 sigue corrigiendo, CaixaBank va a corregir, pero mi opinión en el medio largo plazo es que este activo, después de presentar resultados, de nuevo busque máximos. En la segunda quincena de julio prácticamente empezamos ya con resultados y soy muy partidario de que los bancos van a seguir con resultados trimestrales notables, sobresalientes, ¿de acuerdo? Vale, una más de YouTube antes de pasar a WhatsApp. Alex pregunta por Microsoft. ¿Cómo ves Microsoft? Perdona, y Mara, venga, te doy dos. Microsoft para entrar ya. Y Antonio pregunta por Marathon Digital. Mara, el ticker. Muy bien, empezamos con Microsoft, ahora buscamos Maras. Microsoft, como casi todos los 7 magníficos, siguen batiendo máximos. Es decir, para entrar ahora mismo, la verdad, llevaría un par de semanas de retraso, ¿no? Porque la última acumulación perforó a mitad de junio, ¿de acuerdo? Es decir, si entras ahora, pues seguramente te lleves algún correctivo y después el gráfico seguirá creciendo a máximo porque los resultados y el sector así lo dicen, ¿no? Pero si quieres hacer una especulación rápida, ahora mismo vamos tarde porque el impulso lleva 2 semanas vivo, ¿de acuerdo? Y el ticket anterior que me habías dicho, ¿cuál era? Marathon Digital, MARA. Mara normal, ¿no? Vale, perfecto. Muy bien, perfecto. Mara, gráfico activo, empresa con mínimos crecientes, que es lo primero que uno ve rápidamente en el gráfico. Y actualmente, ¿en qué ciclo estamos? Pues estamos en un ciclo correctivo, que el ciclo correctivo, si os dais cuenta, lleva prácticamente todo el 2024. Fijaros que este ciclo correctivo simplemente es una corrección, una consolidación de esa gran subida. En el medio largo plazo, este gráfico tiene que batir de nuevo los máximos del correctivo y buscar máximos anuales. Es decir, operación o acción muy interesante a efectos de análisis técnico y acción del precio. Vale, Santi, buenos días. Hola, buenos días. Mira, quería preguntar que si era buen momento para entrar en Iberdrola. Vale. Y Endesa, ¿cómo lo ve? Perfecto. Muy bien, Santi, gracias. Había un WhatsApp también que preguntaba por IAG y Iberdrola, así que como hemos analizado IAG y vamos a analizar Iberdrola, pues también le damos respuesta a ese oyente. Muy bien. Iberdrola, ¿vale? Iberdrola actualmente intentando batir de nuevo máximos históricos. Es una compañía, bueno, uno de los grandes blue chip españoles que no deja de batir máximos históricos, muy parecido a Inditex, siempre, todos los años intentan batir máximos históricos. Ahora mismo, ¿en qué estamos? Ahora mismo estamos en un correctivo, una consolidación de este gran impulso. Este es el gran impulso que lleva un ángulo de subida bastante vertical, ¿de acuerdo? Esos tipos de ángulos tan verticales, a veces aunque se perforen, simplemente es un cambio de ángulo para seguir creciendo, ¿de acuerdo? Entonces, mi opinión personal es que después de este correctivo lateral y de la ruptura de esta gran figura de continuidad alcista, buscará máximos históricos de nuevo, intentando llegar a 12,5, inclusive 13 euros, lo podríamos tener en pleno verano, ¿de acuerdo? En el momento que termine esa consolidación. Y el otro era Endesa, ¿no? Porque IAG ya lo hemos visto, perfecto. Bueno, Endesa, fijaros que hoy ha abierto con un importante hueco bajista, ¿vale? Hoy, si no recuerdo mal, era el día de ex dividendo. ¿Qué pasa? Pues evidentemente, cuando está a punto ya de pagar dividendos, pues empiezan ya los huecos bajistas, a recoger beneficios, sobre todo ya lo que tengan ya los inversores que tienen el beneficio del dividendo ya asegurado, ¿no? Es decir, el día de ex dividendo es el último día para entrar en esa empresa con derecho a dividendo, ¿no? Entonces, hoy creo que precisamente era el día. Evidentemente, fijaros ya como el gráfico abre con hueco bajista. Pero mi opinión personal, quitando la fecha de dividendo, que ya sabéis que manipula un poco los gráficos. ¿Por qué? Porque siempre la rentabilidad que obtenemos nos la quitan en el mismo día, ¿vale? Quitando este hueco bajista que podemos tener hoy, soy partidario que tarde o temprano, cuando se termine de consolidar, esta parte, el gráfico va a buscar los máximos de enero del 24, que sería un 100% del movimiento previo, ¿de acuerdo? Una técnica muy aplicada en los gráficos de acción del precio. Vale, José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Sí, hola, buenos días.
Díganos. Sí, Sí. sí, quería preguntar, por favor, por Farmamar y Telefónica. Y Nokia. Farmamar, Telefónica y Nokia. Sí, Vale. por favor, ahora con pérdidas. Vale, muy bien. Gracias, José Luis. Muy bien. Pues empezamos por Parma, ¿vale? Que ha tenido un principio de año pues espectacular, pues bueno, vuelve a beneficios y al volver en el primer trimestre a beneficios, pues la verdad que ha tenido un impulso bastante vertical. Perfecto, si nos vamos al técnico, ¿de acuerdo? El técnico que dice, el técnico dice que esto es una empresa bastante bajista, con estructuras de largo plazo bajistas. Y en la actualidad, es decir, en las últimas semanas, ¿qué ha hecho? Pues las últimas semanas, fijaros cómo ha hecho un correctivo del gran impulso que tuvimos a primeros de año, ¿no? Ese correctivo, si lo veis actualmente, lo tenemos en 1/3. Es decir, tranquilamente, en las próximas semanas lo podemos ver bajar el 50%, inclusive los 2/3 de toda la caída. Sí es cierto que yo aquí esperaría de nuevo una subida, ¿de acuerdo? Después de un movimiento muy vertical. Pensar que este movimiento vertical aquí ha entrado bastante dinero, ¿vale? Y si ha entrado bastante dinero es por algo. Así que vamos a esperar a los beneficios que se van a presentar en breve del segundo trimestre, porque nos podríamos llevar una sorpresa muy positiva y esperar al valor en el 100% del movimiento previo. Es decir, movimiento, corrección y nuevo movimiento alcista, ¿de acuerdo? Sin dejar la perspectiva que el gráfico sigue siendo bajista. Es decir, podemos tener aquí movimientos muy impulsivos alcistas dentro de una acción que es bastante bajista, ¿de acuerdo? Vale. Por un lado, Parmamar. Por el otro lado, ¿cuál Telefónica y Nokia. Ah, vale, Telefónica y Nokia. Vale, muy bien. Telefónica lleva un año bastante bueno. Es decir, la entrada del Estado, de los árabes, la verdad que no le ha sentado para nada mal al gráfico. Sí es cierto que en las últimas semanas pues tenemos un correctivo de este gran impulso. Lo normal, subimos y descansamos. Es decir, descanso del impulso nacido en febrero, ¿de acuerdo? ¿Y qué vamos a esperar ahora? Mi opinión personal es que aquí deberíamos de esperar ya una acumulación en las próximas semanas, podría pasar a partir de mitad de julio, para de nuevo volver a lanzarnos. El gráfico siga siendo alcista, mientras que no se rompa esta directriz, no va a haber ningún problema importante bajista en el activo. Soy optimista en Telefónica en las próximas semanas, meses. Y por último, Nokia. Sí. Muy bien. Nokia, gráfico bajista en los 2 últimos años con máximos y mínimos decrecientes y ha retrocedido, si veis, con claridad, ha superado toda la parte de los 2/3 del último impulso importante que tuvo en el 2020. Cuando se da ese caso y esos escalones se van perdiendo, el deterioro de la compañía es bastante profundo. Entonces, aunque lleve mínimos crecientes, que sí es cierto que lleva mínimos crecientes, pero claro, llevamos mínimos crecientes ¿dentro de qué? Dentro de una compañía que viene bajando ya 2 años. Es decir, este tipo de figuras son trampas de mercado desde mi punto de vista, son en este caso figuras de continuidad y esta empresa tarde o temprano, esta figura de continuidad que está haciendo, una figura alcista dentro de una tendencia bajista, tarde o temprano perforan hacia abajo. ¿Qué quiere decir? ¿Podemos tener un impulso todavía buscando inclusive 4 euros? Sí, inclusive buscando 4 euros por acción, pero que el patrón que se está formando tarde o temprano volverá la tendencia bajista. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Vamos a ver, yo llamaba por Grifols y Talgo. A ver qué me dice. Grifols no sé qué le pasa. Pues, gracias. Gracias, Antonio. Grifols le pasa hoy que con esa rebaja de rating está perdiendo un 8%. Vamos, Grifols, como bien sabéis, desde hace prácticamente ya medio año o más de medio año, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Entonces, por mucho que miráis noticias, por mucho que escuchéis la radio, las redes sociales, esto es una empresa muy apalancada, con mucha refinanciación y sobre todo muy peligrosa para especular con ella. Técnicamente, pues técnicamente el gráfico nos dice simplemente que la secuencia sigue siendo de máximos y mínimos decrecientes. Entonces, ¿la probabilidad qué es? Pues la probabilidad es que siga bajando, ¿de acuerdo? Irá haciendo algunos rebotes importantes, como habéis visto,
estructuras laterales que tarde o temprano se van perforando. Opinión personal y muy personal es que este gráfico seguirá cayendo. ¿Por qué? Porque tanto el fundamental como el técnico llevan el mismo camino. Perfecto. ¿Y Vale. el otro era? Talgo, Grifols y Talgo. Talgo, vale, perfecto. Muy bien. Talgo, como toda compañía en pleno proceso de OPA, evidentemente la oportunidad llega con la OPA, la oportunidad de venta y de generar beneficio llegó con la noticia, ¿de acuerdo? Ahora, con los rumores de negociación de la OPA, pues siempre los gráficos, siempre las compañías en ese proceso de negociación de las OPA, pues lo que hacen es una consolidación de todo el impulso que habíamos tenido anteriormente. Opinión particular, yo una vez que las compañías empiezan ya los procesos de negociación de OPA, yo me retiro por experiencia propia de muchos años. Una vez que la OPA empieza la negociación, yo me quito del medio, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora vienen los tira y afloja, el que yo digo, el que yo quiero, y hazme una oferta nueva, es decir, problemas siempre, ¿no? Entonces, cuidado con perder este soporte importante, porque perder ese soporte importante sería cerrar el hueco de la oferta de la OPA en su día y sería una mala noticia para, en este caso, Talgo. Vale. Mensaje de audio. Hola, buenos días. A ver, una pregunta referente a Grifols. Después del tortado que está pegando hoy, ¿cuándo cree que es el momento para entrar? Si tiene cerca ya algún soportazo, a ver lo que me comenta. Nada más, muchas gracias y que pase un buen día. Bueno, pues respondiendo de nuevo a Grifols, ya habéis visto que mi perspectiva no es buena, pero si me tuviera yo que hacer una estrategia de compra de medio-largo plazo, mientras que no perfore la resistencia mensual de mayo del 24, yo no entraría. Es decir, yo estaría ausente de este activo a no ser que perfore aquí. Si perfora aquí, la estructura cambia. ¿Por qué? Porque empezaríamos a tener máximos y mínimos crecientes. ¿De acuerdo? Entonces, ahí la estructura ya varía, pero actualmente la estructura tiene muy mala pinta y no creo yo que vaya a cambiar en el corto plazo. Coge papel y boli que te doy algunos valores para que vayas mirando gráfico. Te das 5, pero luego te lo voy recordando y vamos poco a poco. Mafre nos pregunta Miguel, dice que las tiene en cartera Mafre y pregunta si es mantener o aumentar. Vale, luego pregunta otro oyente, ¿cómo ves Intel, la americana, para entrar? Nos preguntan también por otra compañía del Nasdaq, Ocugen, el ticker es O de Oviedo, C de Cáceres, G de Gerona, N de Navarra, OCGN. Vale. ¿Y qué más? BMW con pérdidas. Si crees que puede recuperar la última caída, pregunta José María. Y otro último por Atos, la de París. Cotiza 1,17, pregunta si rescatarán a la compañía. Pues venga. Atos, me has dicho. Atos, ¿no? Atos, sí, Atos, sí. Intel, BMW, Ocugen y Mafre. Vale, perfecto. ¿Vale? Tenemos varios valores pendientes, así que si quieres vamos poco a poco. Empezamos por Mafre, que nos preguntaba un oyente, Miguel, que si lo tenía en cartera, que si aumentaba o mantenía la posición. Muy bien, pues empezamos por la estructura de Mafre. Como podéis ver ya en pantalla, Mafre es una estructura muy consolidada por unos beneficios bastante buenos en los últimos años. ¿Qué podríamos esperar de Mafre? Pues lo normal es que esté consolidando ahora. Fijaros cómo tenemos una figura de consolidación correctiva de segundo orden y esa figura tarde o temprano nos debería de perforar buscando de nuevo nuevos máximos. Esos nuevos máximos van a estar soportados, van a tener los pilares de unos beneficios trimestrales, pues evidentemente bastante positivos en este sector que se sigue beneficiando de unos tipos de interés bastante altos todavía en la fecha que estamos, aunque Europa ya ha bajado 25 puntos, pero todavía seguimos estando arriba en el entorno de unos tipos bastante altos. Entonces, para mí, en el corto plazo correctivo, en el medio largo plazo alcista. La siguiente que hemos preparado es Intel. Intel dentro del sector tecnológico, sobre todo microchip, digamos que es una de las que se ha quedado más rezagada, más desactualizada, ¿no? Entonces, este movimiento vertical no es nada bueno. Es decir, un movimiento vertical conduce a consolidar y seguir cayendo. Entonces, es una opinión muy personal porque es un activo muy seguido a nivel mundial, pero en mi opinión, y viendo mis gráficos, quiere decir que consolidación de este impulso y tarde o temprano busco el 100% del movimiento previo,
¿de acuerdo? Entonces, Vale. podemos tener una pequeña recuperación en las próximas semanas, meses, pero el objetivo final del camino, en mi opinión, dice que es el 100% movimiento de 2023 alcista. Vamos con Ocugen, una biotecnológica estadounidense. Se centra mucho en lo que son los avances en la oftalmología, y mirando su técnico, fijaros cómo mirando su técnico tenemos una directriz perforada de largo plazo y actualmente un correctivo del impulso lanzado, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos esperar? Pues podemos esperar inclusive todavía una corrección mayor, buscando consolidar toda la subida anterior, y tarde o temprano, cuando termine de corregir, que ahora mismo está en plena corrección correctiva, esas correcciones correctivas pueden durar meses, 4, 5, 6 meses, son correcciones de segundo orden o correcciones secundarias, como le llamamos en el argot técnico. Y tarde o temprano, cuando termine esa corrección, el gráfico debería buscar un siguiente impulso, movimiento 3 de tendencia. BMW, la automovilística europea. Fijaros cómo en la segunda parte, digamos el segundo trimestre, después de haber tenido un inicio de año espectacular, a partir de abril, pues llegó una gran corrección en todo el sector de automovilístico europeo, no solamente en BMW. Después, en las últimas semanas, el tema de los aranceles que Europa quiere poner a los vehículos eléctricos chinos o asiáticos también ha perjudicado bastante a nuestro sector, uno de nuestros sectores clave en Europa. ¿Qué tenemos si lo miramos técnicamente? Evidentemente estamos llegando a una zona de soportes importante que debería el gráfico perforar, pero si comprimimos y buscamos ya espacios temporales mayores, pues vemos que tenemos una estructura preocupante, ¿de acuerdo? ¿Preocupante en qué sentido? Pues tenemos dos estructuras en máximos históricos con dos cabezas bien pronunciadas y sobre todo la directriz de tendencia perforada. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que lo normal es que este tipo de estructuras hagan tres cabezas, ¿de acuerdo? Es decir, ya tenemos más del 50% fabricado. En el segundo semestre podríamos tener, aunque rebote ahora, porque estamos en zona de rebote técnico, pero en el segundo semestre podríamos tener una perforación lógica del soporte clave de los 85 euros por acción. Así que ojo en el segundo semestre, tanto a BMW como al sector. Y por último tenemos una tecnológica francesa que evidentemente los gráficos franceses ahora mismo nadie los quiere tocar, nadie los quiere coger con fuerza, pero sí es cierto que después de una caída importante, ¿de acuerdo? Fijaros cómo lleva prácticamente en tendencia primaria bajista 5 o 6 años, empezamos a tener impactos de volumen importantes, es decir, una negociación diferente a los últimos años. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que aquí ha entrado dinero. Aquí la mano fuerte, el dinero inteligente se está posicionando. ¿Se está posicionando para el corto plazo? No, para el corto plazo no. Una vez que empieza una acumulación de volumen, es decir, la demanda empieza a solapar a la oferta, aquí hay un proceso largo, lateral, costoso, muy costoso muchas veces para los inversores. ¿Por qué? Porque evidentemente un lateral a nadie le gusta, pero mi opinión personal, viendo ya las barras de volumen especiales que están saliendo después de años, es que el gráfico tarde o temprano supere la zona lateral que está fabricando. Vale. Las tenemos todas, ¿no? Pues venga, Juan Carlos al teléfono, buenos días. Hola, muy buenas. Nada, aquí estamos dándoles guerra otra vez. Muy bien. Mire, ayer, por cierto, les hice una consulta y se me quedó un valor en el tintero, que concretamente es la farmacéutica italiana Diasorin. A ver, por lo que he podido leer, creo que tiene buenos fundamentales y por técnico, por lo poco que yo entiendo, pues lo veo casi en mínimos, con lo cual, para un inversor a medio plazo como soy yo, pues quizás pueda ser interesante. Pero, naturalmente, me gustaría tener la opinión del experto, tanto si coincide conmigo por los fundamentales, como sobre todo si ve que sea buen momento por técnico para una entrada. Y luego del mercado español, pues me gustaría consultarle Tubacex, que bueno, subió muchísimo y como pasa siempre, pues ahora está en corrección.
pero si nuestro analista cree que la corrección puede haber llegado ya más o menos a su fin y sería buen momento para entrar, ¿vale? Perfecto, gracias Juan Carlos. Muchas gracias. Diasorin y Tubacex. Vale, pues empezamos por Diasorin, ¿vale? Diasorin, fijaros cómo os he marcado una distribución con 3 partes o 3 estructuras bien desarrolladas hace 2 años, hace 3 años. Esa altura por volatilidad que suelen llegar tarde o temprano los activos ya la ha cumplido, es decir, al haberla cumplido, pues bueno, la parte bajista empieza a tener ya menos importancia. ¿Por qué? Porque la altura por volatilidad de una figura de largo plazo la hemos ya conseguido para los bajistas, ¿no? Si nos vamos ahora al corto plazo y a lo que él ha dicho, que los fundamentales son buenos, ¿qué tenemos técnicamente? Pues técnicamente tenemos una estructura lateral de 3 partes, ¿de acuerdo? Veis que de nuevo tenemos 3 partes en la zona inferior, terminada y perforada en un primer impulso. Después del primer impulso, ¿qué tenemos ahora? Típico correctivo de último impulso. O sea, este último impulso estamos corrigiendo ahora, si os dais cuenta, estamos corrigiendo todo el exceso de subida del primer impulso. ¿Qué esperaría yo? Pues evidentemente esperaría que terminara el correctivo. ¿Dónde lo veríamos? Pues evidentemente tendríamos que fractalizar, dividir ya el gráfico, buscar gráficos en marcos temporales muy pequeños o de corto plazo. Limpio un poco pantalla para que no os liéis, ¿de acuerdo? Solamente voy a dejar ya el correctivo con su retroceso para que sepáis que estamos en un tercio. Entonces, ¿qué buscaría yo? Pues lo primero que buscaría es mínimo el 50%. Y en ese 50%, evidentemente, la ruptura de la directriz. Fijaros que todavía esa opción no la tenemos. Es decir, pienso que va a seguir cayendo, pero lo veo como una buena oportunidad siempre y cuando nos haga una acumulación lateral y terminación del correctivo para que empiece de nuevo a subir, ¿eh? Entonces, en el corto plazo no entraría todavía porque veo que aquí hay correctivo todavía por terminar, pero sí es cierto que al haber terminado este lateral acumulativo, que prácticamente ha sido un año, es una buena opción porque ya el primer impulso y los máximos y mínimos crecientes lo tenemos. Simplemente es esperar que termine el correctivo. Muy bien, y nos vamos ahora al tema de los aceros. Tubacex. Y buscamos Tubacex. Muy bien. Tubacex, estructura impecable, estructura magnífica, alcista, con correctivo. Prácticamente desde enero estamos correctivos. ¿Eso qué quiere decir? Eso para mí es una buena opción o una opinión bastante interesante, porque mientras que los mercados han estado subiendo en la primera parte del año, este activo ha estado corrigiendo. ¿Qué quiere decir? Que su próximo ciclo estacional de precios nos quiere decir que este gráfico le va a tocar subir. Inclusive va a subir más que la media que los demás activos. ¿Por qué? Porque pensar que los demás activos han estado dando rentabilidad la mayoría de los sectores en el primer semestre, y este ha estado consolidando. Cuando despierte del letargo, ya sabéis que mi opinión personal es que este se va a máximos. Los máximos, pues como veis, 4 euros por acción. Vale. Termino con Amazon. Nos pregunta Antonio desde Requena por Amazon. Entró ayer en Amazon, dice objetivos y resistencias. Amazon ayer que tenía ese hito histórico de superar por primera vez los $2 billones en valoración bursátil. ¿Cómo está Amazon, Paco? Con esa nos vamos. Muy bien, pues fijaros, efectivamente, una buena noticia siempre para un activo superar sus máximos históricos, en este caso los 2 billones, que volvemos ya a números psicológicos, ¿no? Objetivos, esto de seguridad lo tienes que tener colocado aquí en el último soporte. Objetivo, después de haber terminado una estructura de seguimiento alcista con base triangular, lo normal, lo razonable, lo lógico, aunque en los mercados hay cosas que, como veis, bien sabéis, no son lógicas, es que tarde o temprano busque los $210 por acción. ¿Lo va a hacer en el corto plazo? No. ¿Por qué no lo va a hacer en el corto plazo? Porque tenéis que pensar que esto ha tardado en fabricarlo, pues 3 meses. Si esto ha terminado en fabricarlo 3 meses, pues tu beneficio no va a llegar ni en un día ni en una semana. Se va a aproximar a meses. Entonces, que tenga paciencia, porque para llegar a 210, evidentemente, algún susto, algún correctivo te vas a llevar.